¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Jonathan, el querido Tito, el querido Juanqui, Zapito, Cobursa, apareció Cobursa, lo extrañaba Cobursa, no estaba comentando, lo mismo que Almafuerte, Cronos, el amigo Rubén, el amigo Manuel, Jorge, el querido amigo Jorge de Uruguay, un abrazo grande amigo. Bueno, todos los servicios eléctricos que siguen el canal y miran las charlitas, el agradecimiento sincero. Ya me voy a dar a la tarea de anotar uno por uno y mencionarlos nuevamente como se merecen, dado que después veo los comentarios, como el amigo Diego Segovia, que está siempre, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, montón de amigos que están siempre, el querido amigo Nico Escarone, vecino y amigo de mi casa, de mi taller, en fin. El saludo a todos. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, gran persona en los comentarios, siempre aportando algún dato técnico, asesorando, ayudando, colaborando, compartiendo sus conocimientos, cosa que pocos hacen. Lo mismo pasa con el queridísimo amigo Gregorio Casa, bueno, es la participación estelar del canal, siempre dando una pincelada de humor, sarcasmo, ironía. Tiene un canal espectacular, la verdad que me gustaría que suba videos con más frecuencia porque verdaderamente soy un fanático de los videos de Gregorio. Así que bueno, hechas las formalidades del caso, habrán visto, bueno, que estuve dando un par de explicaciones a cierta persona que no viene al caso, pero esta es la charlita, nada tiene que ver con eso, pero simplemente no me gusta que echen por tierra lo que uno viene realizando hace tantos años y bueno, nada. No vamos a hablar por el momento de ese tema, no tiene sentido. Vamos al resumen del día y cómo se presenta la semana. Bueno, me estoy acomodando porque ya son cerca de las 10 de la noche. La verdad que ya estoy en casa, tranquilo, distendido. Cené hace un ratito. Así que bueno, hoy fue un día productivo. Si bien ese trabajo de plomería que estoy realizando, yo ya lo podría tener listo. La verdad que hubiese sido un día completo y quizás unas horas del otro día. Pero bueno, tampoco se puede desarrollar tan rápido por cuestiones de presupuesto y también por predisposición de la gente. O sea, hay un determinado horario para estar trabajando y en un horario hay que irse. Cosa que a mí me viene bien porque le dedico la mañana a ese trabajo y después me voy al taller para, bueno, realizar las cosas cotidianas, los service, en fin, vamos volviendo un poco a la rutina, que entre paréntesis voy a tener que volver a la obra ATR, dado que se comunicó el Chanta y quiere correr 20 centímetros una pared, 20 centímetros una pared del lavadero, que bueno, nada, va a haber que modificar algunas cosas, pero 20 centímetros, correr 20 centímetros de una pared. Pero bueno, son cuestiones de gustos, cuestiones de personalidad, qué sé yo. Yo, si voy a mover una estructura, no lo haría por menos de 50 centímetros. Pero bueno, en fin, como les iba diciendo, hoy prácticamente terminé con el trabajo, mañana me queda conectar en las puntas, conectar la bajada al calefón en el calefón y la bajada de agua fría al pilar de entrada de agua fría y se terminó. En grampo, pruebo y ya estaríamos. Salvo que surja algo producto de que estuvo mucho tiempo la casa sin presión, sin agua. Pero bueno, la instalación interna, la distribución de agua caliente fue realizada en forma exterior. O sea que está bien.
y el agua fría funcionaba. Yo he realizado un par de pruebas y llegué a la conclusión de que estaba funcionando. Así que bueno, sería cuestión de habilitar y nada, dejar la tarea terminada. Después de ahí hay un service para ir a realizar una pérdida de agua. Calculo que ya mañana me voy a traer las herramientas de ese domicilio. Que queda pendiente, no sé si vieron que mostré que se cayó una medianera. O sea, esa medianera estaba para caerse ya hace mucho tiempo. Una de las tormentas que hubo, que vino, la terminó de tirar. La estuve analizando, la estuve mirando un poco y me resulta increíble creer que le metieron hierro, varillas de hierro del 10, se podría presumir, y la han amurado en cal, se la ha comido cruda, la verdad la destruyó. Les iba a sacar una foto, les iba a hacer un videíto, pero bueno, no tenía el celular a mano, lo había dejado adentro y nada, después se me pasó. Pero mañana cuando vuelva les prometo esa data. Así que bueno, la idea es, al margen o paralelamente al trabajo de plomería, sacar esa pared que cayó. Bueno, me pidieron si podía intentar recuperar algunos ladrillos, después desistieron. Son una familia un tanto particular, son dos chicas que están en los 30 años, el padre que no vive ahí, o sea, ya formó una nueva pareja, pero medio que siguen como dependiendo del padre. Es una situación un poco incómoda. Uno llega, golpea, lo hacen pasar, gente macanuda. Después de golpe desaparecen, uno se tiene que ir, no sabe a quién decirle que le abran la puerta o a quién entregarle la llave. Pero bueno, se puede trabajar bien, es un lindo clima. Yo estuve trabajando arriba en la planta alta. El tío, la abuela, el abuelo son clientes míos, son clientes de hace muchos años. Por eso, cuando yo pongo un acople, yo soy responsable. Yo no le doy explicaciones a mis clientes de lo que hago. Yo les desarrollo la tarea y se las dejo funcionando en forma satisfactoria. El día de mañana hay un problema, me llaman, yo voy y lo resuelvo. Y pueden dar fe que nunca les cobré un peso en caso de que haya sido un acople, una rosca, un problema que atañe a mi mano de obra. Por suerte, no les voy a mentir, no es 0% de veces, pero es el 2% de todas las reparaciones, instalaciones donde yo metí mano, pude haber tenido que corregir el 2, el 3% de cosas que quedan, y toco madera, pero que seguir con esa pericia en lo laboral, de tener la precaución de hacer las cosas bien, ¿no? Cualquiera puede cometer errores, eso lo sabemos todos. El tema es hacerse cargo y no falsear a la verdad. Si fue culpa de uno, decir, sí, bueno, le puede pasar a cualquiera y hacerse cargo. Mañana, como estaba diciendo, seguramente traiga de vuelta las herramientas, las Hadever, las Watfow, todas las que llevé para trabajar, dado que netamente se está trabajando con esas herramientas. Masa Watfow, francesas Watfow, Hadever, una y una. Las Pico del Oro lo mismo. La verdad que sorprendente para bien, por el precio que uno las pagó. Yo tengo acá, quedan las cosas, tengo las cartucheras, tengo una de las dos Pico del Oro que he comprado, de la marca Watfow. Verdaderamente es una linda unidad, permite trabajar bastante cómodamente, o sea, se queda trabada, se queda cargada y uno simplemente tiene que acompañar la palanca con la mano y queda mordida. No, la verdad son herramientas interesantes. Comentaba, no recuerdo si el amigo Pablo Lima,
que compró una con prácticamente las mismas descripciones, doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas, con la misma norma DIN. Tengo la duda si es una cabeza de culebra mirando al noreste o si es una de las que viene con grip, que son genéricas, pero vienen con grip. Y no son malas, ¿eh? Yo tengo un par de esas y la verdad que me han dado resultado. Me han dado resultado. Después, bueno, lo que es la pinza, la que estoy usando, permiso. La que estoy usando allá, bueno, quiero que sepan que esta es la de alta palanca. Compré, como que me enamoré de Jadever. Compré esta de alta palanca, la compré cuando fue, ya la he mostrado incluso en el canal, le he hecho la presentación. Eh, no les digo que es inco porque les estaría mintiendo, pero créanme que al momento de trabajar va bien. La que estoy utilizando allá es la denominada común. No han o no me he enterado de que hayan dividido los segmentos de calidad en pesado, liviano, profesional, industrial, común, jovista. No me he enterado de eso. Sí les puedo decir que comparando las dos unidades, como ya lo hemos hecho, creo en una charlita el sábado, bueno, se nota la diferencia entre una unidad y la otra. Eh, Bastante comentado el video comparativo entre Watfow y Jadever. Da la sensación que es el tema del momento, al menos en el canal, y lo es. Y tristemente debo empezar a aceptar que ya no van a llegar francesas cortas. Hoy le mandé, mejor dicho, él se comunicó conmigo, como todas las semanas, porque busca de venderme alguna herramientita, cosa que no, lo veo bien y no me molesta. A veces le digo que sí, a veces le digo que no. El distribuidor de Total, devenido en distribuidor de Jadever, y le he preguntado, le digo, ¿ya llegaron? ¿Van a llegar? ¿Cómo está ese tema? Referido a las llaves ajustables cortas. Y estamos a la espera, me dice. Estamos convencidos de que van a entrar. Y bueno, ese estamos convencidos de que van a entrar me dio más a un no que a un sí. Y yo me arrepiento de no haber apostado un poquito más y haber comprado 2 unidades de cada una. Como dije, quizás en una charlita anterior, eh, digo, bueno, si me ensarto con una. Era un precio tentador, una herramienta que uno venía necesitando barra deseando, ¿no? Eh, y nada, arrugué ahí, tendría que haber comprado por ahí 2 de cada una y bueno, el clavo no iba a ser tan grande, pero vieron que cuesta ganar la plata más en este momento del país, eh, que está todo tan marcado, eh, depende con quién uno hable, está todo más que bien, depende con quién uno hable, está todo en llamas. Bueno, el termómetro es la calle y yo no soy de hablar de estos temas, pero amerita por el tema de los costos de las herramientas y demás. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo, como digo siempre, tengo el hábito de no almorzar. Más o menos estuve viendo cuánto saldría un almuerzo. Es plata que yo me ahorro, la gasto en herramientas, listo, no hay ningún problema. De paso se pagan solas. Como me decía un cliente, ¿te gusta comprar herramientas? Porque le sacás el jugo, le sacás el jugo. Y sí, se pagan solas, son un sano vicio, son un sano vicio. De hecho, hablaba con el amigo Jonathan, antes de empezar a grabar esta charlita. Seguramente la va a ver y se va a recordar. Yo compré el año pasado, creo que fue, sí, tiene que haber sido el año pasado, en principio una caja de tubos de un cuarto de 46 piezas, estuche negro, con un determinado estándar de calidad. Era
muy aceptable, con lindas terminaciones, muy bien definidas algunos aspectos. Bueno, posteriormente, al poquito tiempo, habrá pasado 2 meses, un mes y medio, dos, compré uno de iguales características con una caja naranja que ya yo había notado que involucionó la calidad bastante. Bastante me refiero a detalles, por ejemplo, viene con un prolongador flexible que lo detoné. Y a veces detonar cosas en un cuarto implica o que uno las usó mal o que no son buenas. Porque generalmente no es mucho el torque que uno imprime en esas unidades. Hace poco, no sé si el amigo Jonathan ha visto, si no, no me molesta mostrarlo nuevamente, compré este, que tiene las mismas características que el segundo. Bueno, se me cayó la lata de gaseosa. Ay, es de gaseosa. Se me cayó la lata de gaseosa. Alcohol no tomo. No me va el alcohol. Bueno. Tienen las mismas características. Ya los he mostrado. Salieron las puntitas. Las vamos a poner de vuelta en su lugar. Bueno. Si te pasas toda la charlita ordenando los tubos. Porque bueno, se nota la involución. La involución, ya lo he mostrado. Calculo que por lo que me dijo el amigo Jonathan, son estos mismos los que él compró. Y tienen detalles de este tipo, por ejemplo. Observen la cabeza de la llave criqué de un cuarto. Bueno, mal terminada. Las unidades en tubo. No va a faltar el que diga, yo la tengo, anda bárbaro. Observen que no tiene pared. No son tubitos confiables. Ese moleteado que lo trae en uno a una altura, en otro en otra. No son unidades simétricas. O sea, no están bien terminadas. Es como que es una calidad inferior a la anterior. Traen este tubito, este dado, yo le llamo omnidireccional. A muchos les ha causado gracia la terminología que utilicé para describirlo. Me gustaría saber cómo le llaman a algo que trabaja en todas las direcciones. Omnidireccional. Yo teniendo esta unidad puedo trabajar así, puedo trabajar así, puedo trabajar así. Tiene el mismo sistema de bola que las llaves Allen, que son tan queridas y tan aceptadas, con bola cardánica. La verdad que ese sistema de bola, cada vez que se me rompe en una llave Allen, no les digo que festejo, no les digo que lo celebro, pero la corto ahí y ya está. La utilizo en forma recta, como debió haber sido siempre. Parece que no, pero ese sistema de bola que tanto aprecian, tanto gusta, tanto defienden, debilita mucho la unidad en un área crítica. Estamos imprimiendo fuerza y esos milímetros de faltante de material hace lo propio cuando uno imprime torque. Y se parten. A mí se me han partido y se me han partido en lugares donde no era conveniente, créanme. Me ha pasado en tornillos Allen de poleas de cigüeñal, que tuve que ponerme con un punto y sacar la bolita. Eh, Tienen sus contras. Eso conviene siempre desarmarlo con tubos punta Allen. Lo que pasa es que a veces no entra la llave, no entra determinadas cuestiones. Pero a que voy con haber mostrado esta caja de tubos, dado que bueno, el amigo Jonathan como que me anticipó un poco la jugada que yo quiero hacer.
estuve viendo en los catálogos del distribuidor de herramientas, Total y Jadever, que existen unidades sueltas Jadever, tubos de 4 a 14, llave crique. Y bueno, la idea era reemplazar las unidades de a poquito, genéricas, feas, por unidades Jadever. Y quiero que sepan que ya tengo la primera, la llavecita crique, que bueno, está a un año luz de lo que es esto. Entonces, bueno, la idea es ir reemplazando y que quede el elenquito de tubos de 1/4 Jadever en la cajita, aprovechando la cajita de los genéricos. Los genéricos, obviamente, los pondré en la lata de tubos de 1/4. La llavecita quizás la utilice en SFI, herramientas que trabajan. No se olviden de la caja SFI, herramientas que trabajan. Pero es una linda cajita para tener ordenado el elenco de tubitos de 1/4 que uno vaya a utilizar. Los Jadever prometen. Si no lo hago con Jadever, lo haré con alguna otra marca en algún otro momento. Pero bueno, me hubiese gustado que estos sean quizás son muy nobles. Quizás son muy nobles. Y las disconformidades de uno sean netamente estéticas. Quizás funcionan a la perfección y uno prejuzga por los detalles de terminación. Que bueno, si vamos a ser realistas, estaría bueno que sean como los de la primera hora, digamos. Habría que ver bien, yo no tengo demasiado contacto con Mercado Libre, pero quizás se pueda conseguir. Tendría que ver en la caja negra, que tiene un nombre, Jin, Xian, no sé cuánto, pero tiene un nombre. Me voy a fijar, yo lo compré en la ferretería en Ituzaingó, que el amigo Gustavo Pasaro, al que le mando un abrazo. Gustavo, si estás viendo, te mando un abrazo. Gracias por el apoyo al canal. En la calle Bransen, no recuerdo la arteria, el amigo Gustavo la conoce, yo compré estas. Habría que ver si por ahí hablando o, no sé, interiorizándose un poquito más, se puede conseguir de este mismo juego algo de un poquito más de calidad. Me ha pasado en alguna que otra ferretería de comprar una herramienta genérica que me dé un buen resultado y me guste, y al poquito tiempo querer comprar otra por justamente las bondades de la unidad y que no haya, que haya otra de un escalón o dos más abajo. Y pedir por favor al ferretero si puede conseguir de las anteriores. Con esmero y paciencia a veces se logra que hablen con la distribuidora o se la llevaba tal proveedor y le dejaron de comprar, entonces por ahí le vuelven a pedir al anterior y vuelven a aparecer. Por ejemplo, lo que me está costando conseguir es una cabeza de cobra mirando al sudoeste, perdón, de cobra no, una cabeza de culebra mirando al sudoeste, y no la puedo conseguir. Encuentro todas con grip. Y yo no quiero con grip. Yo quiero cabeza de culebra mirando al sudeste. Y bueno, es hasta que se vendan todas esas que tienen, pidan nuevamente al proveedor e ingresen otra vez las cabezas de culebra mirando al sudoeste. ¿Para qué querés tantas? Tantas pico del oro de golpe. No son tantas. Son el elenco que más o menos manejo siempre. En plomería se utilizan mucho. En la caja siempre tiene que haber 2 o 3. Bueno, obviamente
tiene que haber una que se sepa que responde y responde de verdad. Estamos hablando de la Irimo, la Stanley doble cremallera. Son unidades que ya forman parte de la caja. También podríamos hablar del caso de la línea Metz. A mí me ha dado excelente resultado. En 12 pulgadas, por ejemplo, me gusta más cómo trabaja la Pico del Oro Metz que lo que vengo utilizando, la Inco, que es una herramienta aceptable, cómoda y que cumple con lo que promete. No tengo nada que decir, pero me acostumbré más al trabajar con la Metz. Después, cuando la traiga, mañana, las vamos a comparar y vamos a salir de esa duda. Ni hablar, bueno, si estamos hablando de Robust, la Robust de 12 pulgadas, que, bueno, en Easy había como para comprar unidad del nuevo modelo, que viene con unos grips un poquito más celestes y qué sé yo. Pero bueno, yo ya había hecho inversiones en Hadeber, Watfow. Más allá de apostar a lo seguro, queda guardada, porque yo tengo que ser fiel con ustedes y hacer una devolución de todo esto que vienen viendo. Porque lo crean o no, me preguntan y me dicen, estoy esperando para comprar. Y a algunos ha pasado que me ha llamado y me ha dicho, Tano, ¿cómo me arrepiento de no haberte escuchado a tiempo? Y bueno, pasa. Yo les transmito mi experiencia. A otros quizás no les dio resultado, a otros quizás les dio resultado. Yo, tomando en cuenta las limitaciones de la herramienta, la trato de llevar en términos eléctricos a tensión nominal. Y responden, son herramientas que responden. Yo no sé muy bien por qué, bueno, ha ingresado algo tan prometedor, porque si se fijan, es de alta palanca, viene bueno, con la garganta de expulsión de corte estriada, como para tener una función más. Es como que ya en las pinzas universales han como dado de baja los cortes laterales, cosa que nunca me gustaron, la sacan de centro. Para mí, la herramienta, una pinza con corte lateral, no funciona, no corresponde, hace fuerza mal, pero bueno, era un útil que traían en otras épocas. El famoso agujerito de sostener clavos, según dicen. Bueno, yo lo uso para doblar chavetas. Pero bueno, los mangos o los grip, como les guste llamarlos, son comodísimos. Bueno, tienen las orejitas para la caída en altura, tan comentada, querida por algunos, odiadas por otros. En el segmento más económico no las trae. De todas maneras, antes no venían, no era un factor común que haya todas pinzas con este tipo de orejitas. Y igual las asegurábamos para que no se caigan. Eso de tener las herramientas atadas no se inventó ahora, muchachos. Eso no se inventó ahora. Pero bueno, la devolución en sí sobre las herramientas Hadeber y Watfow la vamos a hacer mañana. Calculo que voy a traer el pack out de pobre que tengo en este trabajo que estoy realizando. Y vamos a empezar a mirar ya un poquito más, dado que han sido sometidas, no le digo a esa fuerza bruta, donde le cargo los 90 y pico de kilos largos y le doy, pero han sido exigidas como una herramienta que tenían que cumplir una tarea. Una aguantando, la otra trabajando y después a la inversa. Las he rotado,
las he utilizado, he encontrado diferencias en una, en otra, para bien, para mal. O sea, hay para hacer una devolución sobre esas herramientas. Mañana vienen las tareas de engrampado, así que vamos a probar los destornilladores, cómo se comportan, qué desgaste tienen. Quiero que sepan que no es 4 grampitas, hay que atornillarlas, son paredes fieles. Entonces vamos a empezar a tener certezas sobre determinadas cuestiones. Hay una francesita que me hubiese gustado comprar de 5 pulgadas, creo que es una rareza. O son de 4 o son de 6. Esta es de 5 pulgadas. La verdad, cuanto menos llamativo. Voy a tratar de, como les estaba contando, lograr terminar este proyecto que tengo de utilizar la cajita, el packaging del genérico y meter todo Jadever, o bueno, si se diera el caso de que se consigan Watfow, en Watfow. Pero bueno, vamos a ver. No sé por qué, quizás han decidido discontinuar el ingreso de herramientas Jadever. Veremos qué es lo que viene, veremos qué es lo que pasa. Yo siempre muy atento al canal de Gregorio, que Gregorio es quien trae todas estas perlitas, todas estas herramientas. No hay otros canales que muestren promociones, pongan en conocimiento a los técnicos, a las personas que están comenzando, que hay opciones buenas y económicas. La verdad que yo las vengo probando en forma profesional y por el momento van bien. Hay que ver el desgaste, cuán prematuro es y cuándo aparece. Con que terminen este trabajo, otro más que hay pendiente y quizás algunos service ya se han pagado. Ya se han pagado porque son fieles, económicas para lo que sería, no sé, una Inco quizás, una Total. Por otro lado, otra cosa que me gustaría comprar es la llave de caños o la denominada sueca de la línea Total. Es bastante prometedora, tiene unos detalles en la cabeza que la hacen un poco más plana, como para ingresar dentro de una canaleta y poder trabajar. Así que bueno, esas son todas cositas que vamos a ir viendo, probando, tratando de lograr e ir desarrollando tomas de contacto de herramientas. Ya hay muchas que ya están fuera de toma de contacto, para bien o para mal, después se hará la devolución correspondiente, pero hay otras que están trabajando y están demostrando qué es lo que pueden dar. Caso de los alicates, hablando de alicates, ¿se acuerdan el regalo del amigo Calderita? Bueno, sigue acá, sigue donde lo dejé la otra noche. Ya le regalé el sábado un alicate Jadever, cuerda de piano 7 pulgadas. Se lo regalé. Le toqué el timbre y le dije, toma, te regalo esto. No. Tiralo a la M. Ya está, yo ya te lo traje. No, boludo, gracias, que esto, que el otro. Tenemos que hacer algo, que bla, que bli, bueno. Estamos, nada. Siempre hablamos como digo siempre, y se lo digo a él en la cara, vos naciste para ser jefe, yo no nací para que me manden, entonces... Pero bueno, creo que se podría redondear alguna obra, no sé, algo interesante va a salir. Siempre ha traído trabajos que yo por mi parte no hubiese podido conseguir. Algún día les voy a desarrollar algunas anécdotas. He estado trabajando en pensiones de Constitución hasta el Banco Central HSBC. O sea, o el banco cabecera de HSBC, cuando era HSBC, he estado ahí adentro, trabajando. Así que bueno, gente,
Les mando un saludo. Nada, más que nada, resumen del día, devolución de el comportamiento de algunas unidades. Y hablando de comportamiento de unas unidades, se me zafó hoy trabajando la 715. La 715 se zafó, pero se cortó. La desarmaría para mostrárselas acá y verla. Se cortó un resortito, pero tendría que tener una bateíta que se haga solidaria con nafta para limpiar bien, porque está engrasada todo. Lleva un resortito acá, que le hace hacer este efecto. Imagínense que mi dedo es el resorte, le hace hacer este efecto. Si cambio, ahora si yo no tengo el dedo, patina. Tengo que sostenerla. La verdad, me partió el alma porque la usé para despuntar el vicio y nada, se me zafó. Pero la desarmé y está todo como corresponde. Las dos tiene un engranaje, obviamente estriado fino, con dos medialunas, que uno la gira para un lado, traba en esas pequeñas estrías. Todo eso está bárbaro. Pero el resortito que mantiene en la posición que uno elige, se cortó. Se cortó y bueno, nada. La verdad que la 715 es Widen. Me va a costar conseguir el resorte, pero no creo que sea imposible. No creo que sea imposible. Pero bueno, fue una lástima haber sentido el... Sabiéndolo usar, uno puede trabajar tranquilamente, normalmente, sin ningún problema. Ahora, si uno no conoce la herramienta, se queda patinando. Una lástima, la verdad, una lástima, pero tiene conmigo cerca de 30 años, y nada, ¿qué más le puedo pedir? En una época era la única que había y hacía de llave crique, mango de fuerza. ¿Está mal? Claro que está mal, pero bueno, era la que había. Gente, les mando un saludo, les agradezco el apoyo, les agradezco el afecto, el saludo a los amigos. Si no nombré a alguno, le pido disculpas, le mando un abrazo a la distancia, como el querido Manuel, el querido Rubén, bueno, el amigo Jorge, Gustavo Pasaro, un montón de amigos que están siempre, Cronos, Almafuerte, Lorensis en YouTube. En el canal contamos con 3 cosas que son inamovibles. La colaboración del querido Miguel, la participación estelar del amigo Gregorio y la protección de nuestro Señor San la Muerte, que por ser miércoles en la noche no se encuentra con nosotros, pero mañana va a estar. Les mando un saludo, que tengan una buena noche y muchísimas gracias por el apoyo.